Primero de Samuel 17, verso 1 hasta el verso 11, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Y sobre las piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu santa y bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Seguimos en esta mañana con nuestra serie bajo el tema Confiando en Dios en tiempos difíciles o en momentos adversos. Esta mañana vamos a hablar de la victoria de David sobre Goliat. Los filisteos eran un pueblo invasor que llegó a ocupar la costa sur de Canaán, hoy conocida como la Franja de Gaza y sus zonas aledañas, en el siglo XII antes de Cristo. Ese pueblo era el enemigo por excelencia de Israel en el tiempo de los jueces y en el comienzo de la monarquía, o sea, en el comienzo de los reyes. Ellos oprimieron a Israel durante 40 años en el tiempo de los jueces, hasta que Jehová, por su misericordia, levantó a Samsón para liberar al pueblo de la opresión de los filisteos. También en el tiempo del sacerdote Elí, los filisteos llegaron a derrotar a Israel en Ebenezer. Y como consecuencia de esa derrota, ellos hasta llegaron a capturar el arca del pacto. Y el sacerdote Elí, cuando escuchó esa mala noticia, ahí mismo quedó muerto. Y después de esa derrota en Ebenezer, los filisteos como que se fortalecieron y llegaron a ejercer un fuerte control sobre Israel, lo cual se extendió hasta el comienzo de la monarquía. El control era tan grande que los filisteos llegaron a dominar o a controlar lo que era la
herrería en aquel entonces, la tecnología del hierro. Hasta para Israel afilar sus herramientas, ellos tenían que bajar allá a donde ellos, porque en Israel no había herrero. Hasta que en un momento que los filisteos estaban en guerra con Israel, nadie tenía lanza, excepto Jonatán y otro que lo acompañaba a él. Así era el control que los filisteos tenían sobre Israel. Y con esto en mente vamos a pasar al primer punto del mensaje en esta mañana. Un pueblo en pánico ante el desafío de un paladín. Un pueblo en pánico ante el desafío de un paladín. Dice la Biblia, donde acabamos de leer, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Davín. Pero también Saúl y sus hombres se juntaron. Estaban dispuestos a pelear. Los filisteos estaban en un lado y Saúl con sus hombres, con su ejército, estaban en otro lado. Había un valle que los separaba a ellos. Pero de repente sucedió algo que va a cambiar el panorama. ¿Qué fue lo que sucedió? De repente apareció un paladín, apareció un hombre gigante desafiando a Israel. Y la Biblia da cierta descripción de este hombre para que nosotros podamos entender cuán grande era ese reto. Ese hombre, conforme a las medidas que se dan aquí, si nosotros las trasladamos a las medidas modernas, los estudiosos dicen que este hombre prácticamente medía alrededor de 3 metros. Para que tú puedas tener una idea, si yo te parezco un poquito grande, yo mido 1,78 m. 1,78 m. Y este hombre medía alrededor de 3 metros, o sea, casi el doble de este tamaño mío. Era un hombre que pesaba entre 250 a 300 kilos. Así era el tamaño de Goliat. Su armadura solamente pesaba alrededor de 75 kilos. 75 kilos. Estamos hablando de casi 200 libras, su armadura. Y esa lanza que él tenía en su mano pesaba entre 7 y 10 kilos. En total, solamente la armadura de Goliat pesaba alrededor de 85 kilogramos. Y por si fuera poco, también tenía un escudero que iba delante de él. Tenía alguien que iba delante de él con su escudo para protegerlo a él, para la defensiva. Tal parece que Goliat nada más tenía que preocuparse por la ofensiva. Y era un hombre, su vida era eso, pelear. Era un guerrero experimentado. Y salió a desafiar a Israel. ¿Y cuál era su desafío? Pidió a un hombre que peleara con él. Y si él llegara a vencer a ese hombre, Israel se convertiría en esclavo de los filisteos. Y si sucediera lo contrario, los filisteos serían esclavos de los israelitas. Pero al ver el tamaño de este hombre, dice la Biblia en el verso 11 que Saúl, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo.
O sea, ellos entraron en pánico al darse cuenta de la clase de desafío o la clase de guerrero que los estaban desafiando a ellos. Y él duró 40 días haciendo lo mismo, diciendo las mismas palabras, provocando, amenazando, blasfemando. Y lo hacía 2 veces al día. Dice la Biblia en el verso 16, lo hacía en la mañana y en la tarde. Por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Y el pueblo, ¿cómo estaba? Temblando. Saúl, que era el rey, ese era la persona indicada para salir a pelear. Era la persona que tenía que aceptar ese reto por 2 razones. La primera razón, por su posición como rey en Israel. La segunda razón es el tamaño de de Saúl. La Biblia dice en 1 Samuel, en el capítulo 9, en el verso 2, Samuel en Israel era el hombre más alto en ese entonces. No había otro más alto que él en Israel, porque dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces, si él es el rey, él tiene ese tamaño, y salió un gigante a desafiar al pueblo. El que tenía que aceptar ese desafío era Saúl. Pero lamentablemente él fue el primero que entró en pánico, sabiendo que era su responsabilidad, aunque él estaba atemorizado, pero él tenía claro que era su responsabilidad encargarse de esa situación. Por eso, ¿qué fue lo que él hizo? Él ofreció premios, unos premios tentadores para el que aceptara el reto de Goliat. El verso 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Le dará riquezas, le ofrecerá su hija, Mical, y a la casa de su padre le eximiría de tributos. O sea, no tendrían que pagar impuestos en Israel. Y a pesar de esto, mis hermanos, no apareció ningún hombre valiente en Israel que aceptara ese reto. Era un escenario bastante vergonzoso, que salió un impío, un incircunciso, como David lo llamará más hacia adelante, a desafiar al pueblo de Dios, a desafiar a los escuadrones de Israel, los escuadrones del Dios viviente. No apareció un valiente en todo Israel que saliera a pelear con ese hombre. ¿Por qué? Porque ellos se estaban fijando en el tamaño de ese hombre. Ellos habían reducido la batalla a una dimensión física, cuando en realidad nosotros, el pueblo de Dios, nuestra batalla no es física, por más que aparenta serla, por más que los que se oponen a nosotros son hombres de carne y hueso, como tú y yo. Nuestra batalla no es física, es espiritual. Ahora, la explicación de ese escenario tan vergonzoso la encontramos en el capítulo 15 de este mismo libro, en la parte B
del verso 23. Porque dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ese es el profeta Samuel pronunciándole su sentencia a Saúl de parte de Jehová por causa de su desobediencia. Jehová lo había desechado. Y el verso 14 del capítulo 16 dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahí tenemos la explicación de por qué Saúl estaba tan atemorizado. Estamos hablando de un hombre que ya no contaba con el respaldo del Dios de Israel. Un hombre que no contaba con la presencia de Dios. Ahora la pregunta en esta mañana, mis hermanos, ¿qué puede hacer un hombre sin la presencia de este asunto? Si el mismísimo Señor Jesucristo dijo que sin mí nada pueden hacer. Por esto en esta mañana mi pregunta para ti, ¿vive Dios en ti? ¿Vive el Espíritu Santo de Dios en ti? Está bien que tú estás sentado aquí en este lugar, pero como yo siempre hago énfasis sobre este asunto, la vida cristiana va más allá de estar sentado aquí en este lugar. Ser cristiano, o de la única manera que yo puedo ser un cristiano auténtico, es que el Espíritu de Dios esté viviendo en mí. Ser cristiano significa ser morada del Espíritu Santo de Dios. Porque sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. No hay forma de vivir la vida cristiana. No hay forma de vivir una vida que sea agradable a Dios si su Santo Espíritu no vive en nosotros. Por eso la morada del Espíritu Santo en ti no es algo que viene como una segunda bendición después de tu conversión. Es algo que sucede en el mismísimo instante que tú te hayas convertido a Jesucristo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo viene y te sella, viene y hace morada en ti. Porque Él sabe que no hay manera de vivir la vida cristiana sin Él. Él es quien te capacita a ti. Él es quien te da los recursos que tú necesitas para vivir la vida cristiana. Pero lamentablemente, Saúl no contaba ya con la presencia de Dios. ¿Por qué? Por causa de su desobediencia. Porque Dios, Jehová, le había mandado hacer una cosa y él decidió hacer otra cosa. Ahora, como consecuencia, tenemos a un incircunciso desafiando al pueblo escogido de Dios, y no hay un soldado en Israel digno de pasar al frente y decirle con valor a Goliat: yo acepto ese reto y yo te voy a vencer, no en mi propia fuerza, sino en el nombre de Jesús. Ahora, ¿sabes una cosa? No importa cómo se vea el panorama, Jehová siempre tiene su recurso preparado para el momento. Jehová siempre tiene su recurso preparado. Jehová nunca se queda sin recurso. Elías se estaba huyendo, deprimido, pensando que él era el único profeta que quedaba en Israel. Y Jehová le dijo:
todavía yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Jehová siempre tiene su recurso. Somos nosotros que muchas veces nos vemos en aprieto, no le vemos salida, pero en Jehová siempre hay una salida. Por eso tenemos que aprender a confiar en Él. Eso me lleva al segundo punto de mi mensaje en esta mañana: una visita providencial. Una visita providencial. Mientras Israel estaba en pánico, junto con el rey Saúl, lamentablemente, en ese momento Jehová estaba orquestando todo. Jehová estaba pendiente de lo que estaba pasando. Y también tenía su recurso guardado ahí. Precisamente en ese momento, Isaí, el padre de David, ya que había 3 hermanos de David en el campo de batalla, Isaí llamó a David para enviarle a llevar provisiones a sus hermanos mayores que estaban allá. Cualquiera dice que esto es una casualidad, pero en Dios no hay casualidad. No hay casualidad en Dios. Y así David, en obediencia a su padre, salió a llevarle provisiones a sus hermanos. Esos hombres eran malos con David. No querían saber de David. David tenía motivos de sobra para decir: yo no voy para allá. Pues soy yo que tengo que hacer todos los oficios. Porque yo tengo que encargarme de las ovejas. Ahora también soy yo que tengo que dejar las ovejas para ir a llevarle provisiones a mis hermanos. David fue en obediencia a su papá a llevarle esas provisiones. Y así pudo escuchar la provocación de ese gigante Goliat. Porque ese no paraba de provocar, saliendo, diciendo las mismas palabras. Mientras David estaba allá, llegó y él preguntó por sus hermanos cómo estaban, si ellos estaban bien. Y entre tanto que le estaba haciendo esto, y aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, Goliat, el filisteo, él salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Imagínate, 40 días en esto. Este hombre se siente invencible. Ese hombre tenía a Israel bien humillado. Porque si durante 40 días, 2 veces al día, yo estoy diciendo las mismas cosas, pidiendo uno que estuviera dispuesto a pelear conmigo, bajo la condición de que si yo gano, ustedes van a ser mis esclavos o esclavos de mi pueblo, o si yo pierdo, mi pueblo va a ser esclavo del suyo, y no apareció nadie, es porque nadie quería. Y si nadie quería, es porque todo el mundo estaba atemorizado. Y eso me va a dar más fuerza, me va a dar más aire, más pompa, para provocar más y más. Eso es lo que estaba haciendo Goliat. Pero en ese momento David oyó lo que estaba diciendo este hombre. Y también no solamente oyó, estaba viendo el temor en la cara de los que estaban ahí. Eso indignó a David. ¿Cómo tú te pones? ¿Cómo tú te sientes cuando tú ves como que el nombre de Jehová
está siendo blasfemado. ¿Cómo tú te sientes cuando tú ves que la iglesia de Jesucristo está como que siendo usada como un trapo viejo por alguien para limpiar el piso? ¿Qué provoca eso en ti? ¿Tú sabes lo que provocó eso en David? Indignación. Indignación. Por eso hay cosas que acontecen. Y yo digo, no le voy a decir nada a nadie. Porque a los muchachos que se requiere que se le esté diciendo las cosas. Hay situaciones, tú, como hijo de Dios, como cristiano, debes de saber qué es lo que tienes que hacer en este momento, sin que necesitas que alguien te dicte. ¿Tú sabes por qué? Porque si de verdad el Espíritu de Dios está en ti, si de verdad tú tienes celo por el nombre de Dios, eso va a salir de manera natural. De manera natural. Porque David aquí se indignó por el simple hecho de escuchar lo que estaba diciendo ese hombre. Y eso despertó ese espíritu guerrero que había en David. Porque cada hijo de Dios es un guerrero. No me lo creyeron. Cada hijo de Dios es un guerrero. Ahora no por él, sino por el que está dentro de él. Es varón de guerra. Él es Jehová de los ejércitos. Y él vive en ti a través de su Santo Espíritu. Y por ende, eres un guerrero. Eres un guerrero. Mientras los soldados en Israel estaban amedrentados, se sentían menoscabados, atemorizados ante el desafío de Goliat, David reaccionó de manera contraria. Él se indignó. Él se indignó. ¿Cómo tú reaccionas ante las amenazas del enemigo? Porque esa es una estrategia que el enemigo usa. Él sabe que tú tienes recursos por el Espíritu de Dios que vive en ti. Él sabe que tú tienes armas para vencerlo. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Ahora la pregunta, ¿lo sabes tú? El enemigo lo sabe, pero ¿lo sabes tú? Por eso, aún sabiendo que tú cuentas con recursos, Él no va a dejar de amenazarte a ti. Ahora eres tú que tienes que saber que tú sí cuentas con recursos de parte de Dios para no amedrentarte ante sus amenazas. Yo viví una experiencia bien reciente. Estaba viendo como el enemigo estaba tratando de intimidar. Ahora, si tú caes en su intimidación, tú echas para atrás. En vez de valerte de los recursos que Dios ha puesto en tus manos para enfrentarlo a Él, entonces Él te va a ganar aún teniendo esos recursos en tus manos. Entonces David
sabía quién era él en Dios. David sabía que por más fuerte o por más grande que se viera Goliat delante de él, pero delante de Jehová, Goliat no era fuerte nada. El problema podrá ser grande para ti, pero para Dios no. Para Dios no. Como cantamos ahorita en el himno 132. Fuerte es el enemigo, mas Cristo es sin igual. El enemigo es fuerte, pero nuestro Cristo no tiene comparación. Nuestro Cristo no tiene rival. Ahora, si yo voy a pelear con mi pecho, si yo voy a enfrentar a mi enemigo con mis propias estrategias, con mis fuerzas, contando con mi propio poder, claro que sí, yo lo voy a ver demasiado fuerte, lo voy a ver demasiado grande para mí, no me voy a atrever. Pero si yo sé que con el poder de Dios que yo voy a vencer mi enemigo, entonces yo no me voy a amedrentar ante sus provocaciones. Por eso necesitas saber dónde estás posicionado. Estás sentado, una vez más, vuelvo a lo de ahorita. Estás sentado aquí en esta silla, está bien, pero espiritualmente, ¿dónde estás posicionado? Pero pastor, ¿y cómo yo voy a saber dónde yo estoy posicionado? Revisa tu vida. Examínate. Examínate. Y lo sabrás. Entonces, mis hermanos, Dios tiene su recurso reservado. Mira cómo Dios colocó a David en el lugar exacto y en el momento preciso. En el lugar exacto y en el momento preciso. Y al David haber oído lo que estaba hablando ese hombre, él decidió pelear contra Goliat. Él decidió pelear contra él, pero venciendo toda clase de obstáculos. Porque aún sus hermanos, por eso le dije ahorita que esos muchachos no querían saber de su hermano menor. David era su hermano menor, que tenían que protegerlo a él, tenían que cuidarlo, pero ellos no querían saber de él. Por ver a David preguntando, y yo te conozco a ti, yo sé a lo que tú has venido, a lo que tú has descendido acá, y tú dejaste, ¿y con quién tú dejaste las pocas ovejas de nuestro padre allá en el desierto? ¿Con quién? Para tú estar aquí. Conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón. Tú vienes aquí a estar de curioso. Esa es una forma de Eliab tapar su cobardía. No hay cosa más terrible que un hombre cobarde. Sí, por una manera de tapar la vergüenza de su cobardía. Pero David no le hizo caso a eso. David no entró en depresión o en autocompasión. Lo único que yo quería era ayudar. Pero mira lo que me dijeron: me voy de aquí. Es más, ni soldado soy, sabrán ellos. David no se desenfocó. Porque el enemigo quizás no sepa a plenitud cuál es la meta tuya, pero él puede sospechar, él puede oler. Entonces él va a buscar la manera de desenfocarte, él va a buscar la manera de desanimarte a ti.
Por esto los ñoños en la iglesia de Cristo van a tener serios problemas. Volvimos a lo de los ñoños el domingo. Cualquier ñoño aquí se va. Cualquier ñoño aquí se desenfoca. Tú sabes por qué. Muchas veces cualquier cosa te desenfoca a ti. Es porque la meta tuya es buscar tu propia gloria. Pero cuando es la gloria de Dios que tú estás buscando, no es cualquier cosa que te va a desenfocar. Tú te desenfocas por cualquier cosa, es porque tú en tu mente tú entiendes que esto se trata de ti. Pero en realidad no se trata de ti, se trata del nombre de Jehová y de su gloria. Cuando entiendes eso, te malinterpretan, tú sigues hacia adelante. Cuando entiendes esto, te hagan adelante. Cuando tú entiendes esto, superan y tú sigues hacia adelante. Cuando tú entiendes esto, faman y tú sigues adelante. Porque tú entiendes que no se trata de ti. Entiendes que tu vida no vale en este asunto. Gloria de Dios que vale en ese asunto. Porque eso fue lo que indignó a David. Porque Goliat pretendía pisotear el nombre de Jehová. Porque él dijo, ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Eso fue lo que molestó a David. Porque tú vas a ver, como decía un comentarista, esos soldados, esos hombres allá que estaban atemorizados, todo lo que ellos decían se refieren a Israel, Israel, Israel. Pero David, Jehová, los escuadrones de Israel, del Dios viviente, David se indignó por el nombre de Jehová. Por eso, es lo que le dijo Eliab, su hermano mayor, lo desenfocó. ¿Qué te ha desenfocado a ti? Tú que ibas corriendo, tú que ibas bien, ¿Qué tú has dejado que te desenfocara a ti esta mañana? Sí, porque hay momentos que nosotros vamos bien. Tenemos una meta delante y hay determinación. Pero llegamos a un momento, nos dejamos desenfocar. Pero David no. Mejor él se quitó de ahí. Del lado donde estaba Eliab. Y apartándose de él, de Eliab, hacia otro, porque ese tóxico, ese problema, me debo llevar de ese. No voy a hacer la voluntad de Dios. Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Y en eso, Saúl escuchó que había un muchachito por ahí determinado a luchar contra Goliat y lo mandó a buscar. Y le dio palabra de consuelo, palabra de aliento a Saúl, diciéndole: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David no era inventando que estaban intentando a ver ahí. David tenía la cosa clara. David estaba decidido. Pero cuando David
David escuchó que había uno dispuesto. Quizá estaba esperando un hombre portentoso, un hombre imponente. Y cuando vio a ese muchacho, lo desaconsejó. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Muchacho, esa sería una guerra injusta. Yo no puedo dejar que tú vayas a pelear contra ese hombre, porque es una pelea, es un combate desigual. Tú, un muchacho y un hombre que ha pasado toda su vida, ese es su pan de cada día, pelear. Y bien armado. No puedes ir. Pero lo que no sabía Saúl era que hace tiempo que Dios estaba preparando a David para ese momento. Pero aunque Saúl no lo sabía, David sí lo sabía. No es el otro que tiene que saber quién eres. Eres tú que tienes que saber quién eres en la mano de Dios. No es el otro, eres tú. Eres tú que tienes que mantener tu identidad. Eres tú que tienes que saber con quién tú cuentas. Eres tú. Por eso las palabras de desánimo de Saúl tampoco detuvieron a David. ¿No es? Saúl, bien intencionado, como Pedro con Jesús: Maestro, ten piedad de ti mismo, que tal cosa no te acontezca a ti. Jesús le hizo caso. No, porque Jesús sabía a lo que había venido. Y aquí yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como de mí está escrito en el rollo del libro. Entonces el que sabe a qué viene, el que sabe qué busca, nadie lo detiene. ¿A qué viniste aquí? ¿A qué viniste aquí? Aquí a la iglesia, en un sentido general, y a la iglesia en un sentido específico. Esta congregación. ¿A qué viniste? ¿Por qué esta congregación? Porque si tampoco tienes esto claro, con cualquier cosita que el otro te diga por ahí, cuando viene a ver, yo te estoy buscando, tú no estás aquí. Y cuando levanto la cabeza, yo veo que ya tú estás allá. Sí, pero cuando tú tienes una meta clara, cuando tú tienes lo tuyo bien definido, así vas a saber, bueno, sí, es lo que era lo que yo quería. Lo encontré. Pero de aquí no me voy a mover. Pero lo que yo estoy viendo aquí, lo que dan, lo que enseñan, lo que acontece aquí, no era eso que estaba buscando. Pero también. Pero cuando tú no sabes, entonces otro es bajo influencia de otro. Hay gente que son así. No toman ninguna iniciativa por su propia cuenta. Es otro. Entonces, hoy viene alguien y le dice que este teléfono es rosado. Bueno, sí, es rosado. Y viene esa misma persona u otra con el mismo teléfono, le dice: no, es azul. También es azul. Porque no tiene identidad propia. No tiene identidad propia. Actúa bajo influencia de otro. Por eso no era el caso de David. Por eso Eliab no lo pudo detener. Saúl con sus buenas intenciones. Porque el enemigo, cuando quiere desviarte de los planes de Dios, a veces te viene con buenas intenciones.
Usa a cualquiera, hasta tu papá, tu mamá, un hermano. Mira, lo que yo te estoy diciendo es por tu bien, es porque yo te quiero, es porque yo quiero que te vaya bien en la vida. Yo te lo estoy diciendo por experiencia propia. Yo tengo gente que me hace la vida imposible a mí para que yo deje este asunto y yo salga corriendo de aquí. Yo sé que lo están diciendo con buenas intenciones, pero a la misma vez yo sé quién está detrás de esto. Yo sé por qué quieren mi bien. Hablan para que yo me tenga pena. Muchacho tan inteligente. Tan inteligente. O sea, los inteligentes no pueden servir a Dios. ¿Y quién da la inteligencia? ¿Quién da la inteligencia? Entonces, por la inteligencia que Dios me ha dado, entonces yo tengo que decir, no, que yo no puedo servirte a ti porque yo no voy a venir a desperdiciar mi inteligencia en este asunto. Ahora tú sabes cuando yo soy tentado a pensar que es un desperdicio. Cuando yo observo tu vida, yo veo como que tú no estás en este asunto. Ahí sí. Ahí sí yo soy tentado a decir, bueno, parece que es verdad. Parece que estoy desperdiciando mi vida. Ah, claro que sí, a pesar de eso, le llegan aún. Dios mío, no es joven que me estoy poniendo. Pero David tenía todo claro. Entonces por eso, oigan su respuesta. Porque sabía que él vino de la academia secreta de Jehová. Él estaba en la academia secreta de Jehová. Mientras él cuidaba a las ovejas de su padre. Él le dijo a Saúl, en los versos 33 en adelante. No, en el verso 34. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí y le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Entonces este filisteo no va a hacer la diferencia. Ese filisteo va a correr la misma suerte que corrieron esos osos y esos leones cuando se metían con las ovejas de mi padre. La misma suerte va a correr ese filisteo incircunciso que ha provocado al ejército del Dios viviente. No al ejército de Israel, al ejército del Dios viviente. No la iglesia del pastor France, la iglesia de Jesucristo. Busquen la palabra de todos esos hombres. Israel, Israel, Israel. No, al ejército del Dios viviente. Ese filisteo será como uno de esos leones y osos. ¿Sabes una cosa? Hay situaciones que son como un momento de entrenamiento para cosas mayores. Lo repito. Hay situaciones en las cuales tú te encuentras que son como un tiempo, un momento de entrenamiento para cosas mayores. En ese momento nadie te ve, porque estás en la academia secreta de Jehová. A veces te desesperas, porque lamentablemente tenemos ese problema, queremos ser famosos, nos gusta ser famosos. Nos gusta que nos conozcan, que nos reconozcan, que nos conozcan y que nos reconozcan a nosotros. David, cuando luchaba con esos osos, nadie estaba ahí. Con esos leones, en ese desierto ahí, pasando la 1001, nadie lo veía a él. Pero tú sabes que era Jehová que estaba preparando a David para ese momento.
para ese momento. Y aunque David no sabía, aleluya, el gran escenario en el cual Jehová lo iba a usar a él, a pesar de eso, él se mantenía fiel. Aleluya. Tú tienes que mantenerte fiel en la posición donde Dios te ha puesto, en el lugar donde Él te ha colocado a ti. Quizás no te guste, quizás no esto que tú quisieras, pero Dios te ha posicionado ahí. Mantente fiel a Él para que cuando venga el momento de Él usarte a ti en escenario diferente, ahí tú podrás mirar para atrás y decir: ahora entiendo por qué tanta guerra, ahora entiendo por qué me hacían la vida imposible, ahora entiendo por qué he sufrido tanto, ahora lo entiendo. Sí, hay momentos cuando miramos para atrás es con vergüenza, porque ahí nos damos cuenta que hemos desperdiciado el momento de entrenamiento, no lo habíamos aprovechado. ¿Cómo iba a pasar por la mente de David que esas luchas con esos osos y esos leones era para que Dios los llegara a usar en ese escenario donde todos los hombres están temblando ante el rey, el más alto en Israel y uno de los más hermosos, porque Saúl era hermoso? Y esas palabras, cuando David le dijo a Saúl: ese filisteo será como uno de esos leones y de esos osos, él no lo dijo confiando en sí mismo. Él le dijo confiando en el poder de Dios, porque él sabía que Jehová se encargaría de que así fuera, como lo ha hecho en los casos anteriores. Porque dice, él añadió en el verso 37: Jehová que me ha librado de las guerras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. El mismo Dios que me ayudó a pelear con esos osos y con esos leones, ese mismo también me va a ayudar a vencer a ese filisteo. Dios te ayudó ayer. Dios te ayudó el año pasado. Dios te ayudó este año. ¿Tú sabes para qué? Para que también confíes en su ayuda hoy, mañana y siempre. Sí, porque hay momentos. Jehová nos socorre hoy. Y mañana viene una situación, en vez de nosotros hacer memoria de cómo Dios nos había librado y fortalecernos en la fe, lo que nosotros hacemos, que nos olvidamos. Y aunque nos acordemos, nos comportamos de una manera como si Jehová hubiera cambiado. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo. Por eso, si te ayudó ayer, te puede y te va a ayudar hoy, y te ayudará mañana, y te ayudará siempre. Lo que tienes que hacer es confiar. Es confiar. Al que cree todo le es posible. Pero si no confías, hay problema, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no interviene en una vida que no cree en Él. Por eso aún Él tiene que ayudar también, aún para fortalecer, aún para aumentar nuestra fe, para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer con nosotros o a través de nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Él mismo tiene que buscar la manera de poner fe, de producir fe en ti. ¿Tú sabes por qué te ha puesto a escuchar esta palabra? Para producir fe en ti. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
La fe es la clave. La fe es la clave. Entonces, ante tanta determinación, Saúl no molestó más. Resolvió en dejar que David vaya a pelear con el filisteo. Esto me lleva al tercer y último punto de mensaje. Un soberbio guerrero experimentado, vencido por un humilde y despreciado, pero valiente pastor de ovejas. Repito, un soberbio guerrero experimentado, vencido por un humilde y despreciado, pero valiente pastor de ovejas. Pero aunque Saúl haya dejado ir a David, pero todavía había duda en el hombre. Invitó a David a vestirse de su armadura. Y David obedeció y se puso la armadura, pero no pudo con ella. En vez de esa armadura ser una ayuda, se convirtió en un estorbo para David, porque David no estaba acostumbrado con esas cosas. Porque es el problema también. Jehová nos ha preparado de una manera, y cuando nos lleva al escenario para el cual nos ha preparado, y llegamos a ese escenario y queremos valernos de otras herramientas que nunca habíamos conocido, y es un error. Porque si tal hacemos, en vez de esas herramientas servir de ayuda, lo que van a ser un estorbo. Van a ser un estorbo. Y David entendió de una vez, por lo cual él se deshizo de esa armadura y agarró lo acostumbrado. Hay gente que su arma de guerra era la oración. Con eso que Jehová siempre le ha dado la victoria. Pero han llegado un momento, le han hecho un lado a esa arma y se están valiendo de otras. Y así pretenden ganar. Hay gente, cuando el otro hacía y deshacía, se quedaba callado. A la presencia de Dios. Pero han hecho un lado esa herramienta. Ahora lo de ellos es pelear con su propia fuerza. Quiera Dios que tú entiendas, como David entendió, que esa armadura ajena era un estorbo. Entonces hay que soltar la armadura ajena y agarrar la acostumbrada, la que es tuya, con la cual Dios te ha entrenado a ti. Agarró lo acostumbrado. ¿Qué clase de armadura estás usando en tu batalla? ¿Qué clase? ¿La acostumbrada con la cual tú siempre has vencido? ¿O te has inventado otra? ¿O has dejado que te pusieran otra? Sí, a veces las presiones de la vida hacen que cambiemos la armadura. Y cuando tal hacemos, la derrota es segura. La derrota es segura. Con esa armadura de Saúl, David no iba a poder vencer. Agarró lo acostumbrado, que era una honda y 5 piedras en el río. La honda, algo que tú agarras y pones ahí la piedra. No es la que hace así, no, sino que tú pones la piedra ahí, tú la agarras por las 2 puntas y le hace así por la cabeza, le da vuelta, y hasta que y suelta una de las puntas, y esa piedra va a 1000. Y cuando Goliat vio a David, se sintió ofendido. Digo que es un insulto. Ese paladín que yo soy, y ese muchachito. Y oye, ¿con qué viene? Con una onda.
Goliat menospreció a David, hasta lo maldijo. Dijo: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Error de Goliat. Error de Goliat. Menospreció al adversario y se fijó en lo externo. Se fijó en lo externo. Goliat no sabía que un hombre con Dios son mayoría. Un solo hombre con Dios son mayoría. ¿Y lo maldijo por quién? Por sus dioses. Dioses falsos que no existen y que nada pueden hacer. Y habló con mucha soberbia. Ven a mí, muchachito. Yo estoy parafraseando ahí. Y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Se sintió seguro, confiado, con la intención de intimidar a David. Pero David reaccionó de manera contraria. En vez de David intimidarse como hicieron Saúl y los soldados en Israel, David mejor se llenó de fe y le dijo al filisteo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y sabes una cosa, Goliat, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y todavía te tengo noticia. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué estás luchando? Mujer que me escucha, hombre que me escucha, ¿con qué tú estás luchando? ¿Con espada? ¿Con lanza? ¿Con armas carnales? Cuando tu batalla, cuando tu guerra es espiritual. Porque no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza. Es con el Santo Espíritu de Dios. Es con el poder de Dios. Estos confían en carros y en caballos. Nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Mientras los hombres están usando sus armas carnales, tú lo que tienes que hacer es acordarte del nombre de tu Dios. Del nombre de tu Dios, acordarte de sus maravillas, de todo lo que Él ha hecho y que lo volverá a hacer, porque si lo hizo ayer, Él lo hará hoy, lo hará otra vez. Y así, con esa onda, después de haber hecho esa declaración, David no es como esos allantosos que hablan y hablan, que yo, que esto, que aquello, y a la hora de la verdad echan para atrás. No, después de David haber terminado de pronunciar esas palabras, ahí como que el filisteo, como que no sé, como que se enfureció, como que dijo: pero ¿qué es lo que crece, muchachito? Déjame brincarle encima y acabar con él, dice la Biblia. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Ahora bien, David, oigan cómo es la cosa, se dio prisa. David contaba con el poder de Dios, David contaba con la presencia de Dios, David contaba con la compañía de Dios, pero no se quedó pasivo, no se quedó con los brazos cruzados, porque las cosas no suceden así. No, Jehová está con su pueblo, pero es necesario que su iglesia se levante, es necesario que su iglesia se lance a la batalla. David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Tú
Tú no me puedes decir a mí que tú sabes que Dios está contigo y te quedas con los brazos cruzados. Tú sabes que Dios está contigo. Dios está tan contigo hasta para venir a los cultos con lucha. De nada tú te quedas en tu casa. ¿Quién está contigo? Tú no me puedes decir a mí que tú sabes que Jehová está contigo. No oras. ¿Quién está contigo? Así que le vence. No, que Dios lo va a hacer. No. El que sabe que Jehová está con él se esfuerza. El que sabe que Jehová está con él se lanza a la batalla. El que sabe que Jehová está con él pasa a la acción. ¿Qué fue lo que Jehová le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Tú sabes que Jehová está contigo. Actúa. Haz acciones que testifiquen, que demuestren que es de verdad. Así libró a Israel de ser esclavo de los filisteos. Porque esa era la propuesta. Ganó al filisteo. Dios escoge lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Lo débil para avergonzar a lo fuerte. Lo que no es para deshacer lo que es. David era el menor de sus hermanos. No era soldado, un pastorcillo de oveja. ¿A quién fue que Jehová escogió? Mientras Eliab estaba ahí y Sama y ¿qué más? Los tres estaban ahí. Pero ¿quién estaba ungido para eso? David. Él escoge lo vil y menospreciado. Es un error. Cuando tú te miras a ti, tú dices, ay no. Mejor tú te desanimas, tú dices, ¿a dónde yo voy? ¿Qué puedo yo hacer? Yo no puedo servir para nada en la iglesia. Por eso yo ni voy a orar. ¿Para qué? Ese relato, mis hermanos, hace eco con la visión que Juan tuvo en Apocalipsis 5. ¿Qué pasó en Apocalipsis 5? Había uno que estaba sentado en un trono con un libro escrito en su mano derecha, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y se proclamaba, un ángel pregonaba, ¿quién es digno de tomar el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono y abrir su sello? Y abrirlo y desatar su sello. Dice la Biblia, no apareció nadie. Nadie apareció. Y cuando Juan vio eso, ese panorama, Juan se entristeció y empezó a llorar. Hasta que vino. Ni en el cielo había gente digna, ni en la tierra, ni en el universo entero apareció nadie, como este caso. Hasta que nos llegó David, no apareció nadie. Y hasta que un anciano se le acercó a Juan y le dijo, no llores, porque y aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando Juan se volteó, ¿qué fue lo que le dijo el anciano? El león de la tribu de Judá ha vencido. Y cuando Juan se volteó, lo que vio fue a un corderito inmolado. Porque la victoria no se gana con fuerza humana. La victoria no se gana con fuerza, con poder militar. No. Es con la fe en el Dios que pelea la batalla por su iglesia. Es cuando nos humillamos a Dios. Esa victoria de David apuntaba a una victoria de mayor alcance. El pecado. ¿Quién podía con el pecado? Hasta que no apareció Jesús. ¿Quién? Todo el mundo estaba siendo vencido. Pablo lo dijo, quiero hacer el bien, y terminó haciendo lo malo. Todo el mundo era vencido hasta que apareció Jesús.
Entonces la victoria de David era tipo y sombra de la victoria de Jesús sobre el pecado, la muerte y Satanás. Como dice Pablo en Colosenses 2:15, Él despojó a los principados, las potestades, y los exhibió públicamente en la cruz. Para terminar, por la victoria de David, todo Israel se llenó de valor y se lanzó a la batalla. El pueblo que estaba amedrentado, temblando, al ver que David venció al gigante, al paladín de ellos, ellos cobraron ánimo. La fe de ellos apareció. Entonces se lanzaron a la batalla. Versos 52, 53. Y persiguieron a los filisteos y saquearon el campamento de ellos. Porque el paladín había sido quitado del medio. Asimismo, la victoria de Jesús debe de llenarnos de valor y hacer que nos lancemos a la batalla, sabiendo que la victoria es nuestra. Por su victoria, nosotros también venceremos. Cristo venció, tú vencerás. Lo que tienes que hacer es poner tu fe en Él. No contar con tus propias fuerzas. Poniendo tu fe en Él es posible. Es posible vencer. Dios te bendiga. Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor.